computador. Ya, listo. Ya, entonces vamos a partir con lo que es dinámica de fluidos, en donde nos dice el problema uno que tenemos dos estanques de igual área, A. Entonces ya nos presentan que estamos enfrente de dos estanques iguales, que simplemente están conectados por una tubería, que está libre de roce, con un largo L y un radio R, que nos especifican que es mucho menor que el radio de los estanques. ¿Ya? Aquí nos están diciendo que el fluido que está albergado en estos estanques posee una densidad ρ, ¿ya? Más que nada como para tener un valor de densidad. Y nos está preguntando en el inciso A que en qué momento ocurre la velocidad máxima posible en la tubería. Y nos están preguntando determinar el valor en función de los datos del sistema. ¿Ya? Esto más que nada, como, estamos trabajando con vaciado de estanques, más que nada, en donde tenemos dos estanques, los cuales están sometidos a una presión, al mismo fluido, están conectados entre sí, y queremos ver cuánta es la velocidad de vaciado del cilindro de la izquierda para llenar el cilindro de la derecha. ¿Ya? Que al fin y al cabo, lo que se vacía en un lado se va a llenar en el otro. Entonces nos dice que el cilindro de la izquierda posee una altura z y que la diferencia de altura entre ambos cilindros tiene un valor de h. ¿Ya? Entonces, ¿qué nosotros vamos a tener que hacer? Nosotros vamos a hacer un Bernoulli donde nos convenga, ¿ya? Donde nos convenga en un estudio o un análisis. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a hacer, en primer lugar, un Bernoulli. em, en este caso, vamos a hacer que vamos a trabajar con las variables que nosotros tenemos. En este caso, tenemos las variables h y tenemos las variables em, ρ y las velocidades que nosotros podemos estipular. Entonces, vamos a hacer un Bernoulli en 1 y en 3. ¿Ya? ¿Para qué? Para que nosotros tengamos mejor, para que trabajemos mejor. Entonces, la velocidad máxima, en este caso, ¿cuándo va a ocurrir? Cuando la variación de presión máxima, ¿cierto? Es decir, cuando la variación de altura, en este caso, porque es la única diferencia que va a tener de presión, va a ser máxima. Entonces vamos a hacer este Bernoulli, que nosotros conocemos, vamos a hacer P1, P1, ¿ya? Vamos a determinar en los valores que están determinados aquí en el dibujo. Vamos a tener como P1, más, Disculpa, ese es presión, ¿cierto? sí, esa es presión, siempre es la presión, eh, más un medio de ρ por velocidad 1 al cuadrado, más ρ g h1. Y esto lo igualamos al Bernoulli en el punto 3, ¿cierto? Más 1, un medio de ρ por velocidad 3 al cuadrado, más ρ g h3. Ya. Ahora, ¿qué quiero que tengan en consideración? Que V3 va a ser la velocidad con la que nosotros vamos de cierta manera, vaciar el estanque. Es lo mismo que si nosotros lo tomáramos en 2, nosotros esa velocidad vamos a estar vaciando el estanque, y esa misma velocidad va a estar en 3 porque nos dice que la tubería está libre de roce, ¿cierto? Y entonces significa que no se pierde velocidad a lo largo de esta tubería. Ya, por eso tomarlo en 3, tomarlo en 2 va a tener la misma velocidad, pero por conveniencia vamos a tomarlo en 3. ¿Ya? Ahora, vamos a tener en consideración de que, ¿qué va a pasar? En cuanto a las presiones, estas presiones que nosotros estipulamos en Bernoulli, se hace referencia a las presiones netamente que se ejercen sobre este fluido, ¿ya? Porque al fin y al cabo, la otra presión que hace el agua, la tenemos considerada en el Bernoulli en este lado de acá, en el último término de nuestra ecuación de Bernoulli. Ya tenemos un ρgh. Entonces, al fin y al cabo, aquí hacemos referencia solamente de que son las presiones externas a lo que es el fluido. Entonces, en este caso, decimos que para el cilindro 1 vamos a hacer la suposición de que está sometido a una presión atmosférica. ¿Ya? Y como son los mismos estanques y el fluido del mismo, y nos dice que no hay otra presión ejerciendo dentro de estos cilindros, vamos a decir que en ambos lados vamos a tener una presión atmosférica, por lo tanto, es posible cancelarla. Ahora, en otro caso, una suposición. Dime. Aunque en el punto 3 esté como al final del agua, igual se puede considerar una Es presión que atmosférica. eso es lo que les dije, porque al fin y al cabo Ya. la presión del agua la estamos incluyendo en este término del Bernoulli, en el ρgh. Así que la primera presión es como las presiones anexas al fluido. ¿Ya? Ah, ya. Ahora bien, esto es lo importante que tienen que saber el Bernoulli, el tema de los supuestos. En el supuesto, o sea, aquí nosotros podemos decir que, como nos dice el enunciado, que el radio del estanque es mucho, pero mucho mayor a lo que es el radio de donde está
este tubo que el cual pasa el fluido, entonces nosotros podemos decir que la velocidad con la que se va a vaciar mi estanque de la izquierda va a ser, va a ser mínima, va a ser mínima en comparación a la velocidad que yo voy a estar pasando este fluido por la tubería de largo L. ¿Ya? Entonces, con ese supuesto de que, de que el radio de la tubería es suficientemente, perdón, era al revés, suficientemente chico que el radio del estanque, nosotros podemos con esta suposición hacer que la velocidad, es decir, que la velocidad de vaciado, en este caso la velocidad 1, ¿ya? Va a tender a ser 0, ¿ya? Entonces con eso nosotros podemos cancelar este otro término, ¿cierto? Y finalmente nos quedaría la siguiente expresión, nos quedaría una expresión más simplificada. No tenemos ρ GH1 es igual a un medio de ρ V3 al cuadrado más ρ GH3. ¿Ya? Cancelamos lo que son los ρ y vamos a pasar el G aquí a un ladito. Vamos a hacer H1 menos H3 es igual a un medio de V3 al cuadrado. Ya. Y aquí nosotros tenemos que tener en consideración, nosotros aquí tenemos que tener en consideración que H1 nosotros lo tomamos, como aquí aparece en la figura, como el Z, ¿cierto? Y H3, en este caso, se corresponde a la altura del fluido en la parte de la derecha, ¿cierto? Y estas alturas van a variar. ¿Y cuánto van a variar? Si se dan cuenta, esta diferencia se puede expresar como otro término que está expresado en la figura. Y este término es conocido como H, simplemente la diferencia de altura entre los dos cilindros. Entonces vamos a simplificarlo como G, H, y esto sería un medio de la velocidad 3 al cuadrado. Y consideramos que la velocidad 3 al cuadrado es simplemente la velocidad en la cual está pasando el fluido en esta tubería en la cual está conectada. Entonces, nosotros, al fin y al cabo, esta es la velocidad con la que va a salir el agua de mi tubo de la izquierda para pasar al tubo de la derecha. Entonces, con esto concluimos que la velocidad, al fin y al cabo, que nosotros queremos buscando, correspondería a 2GH, y esto por la raíz, ¿ya? Sería simplemente despejando el V3 que nosotros teníamos. Entonces, este momento es la velocidad máxima posible en la tubería. Y ojo, esta velocidad va a depender de un H. Es decir, que a medida de que se va vaciando mi estanque de la izquierda para llenar el tanque de la derecha, mi brecha entre la altura entre los dos cilindros, es decir, mi H, va a ir disminuyendo. Y si va disminuyendo, nosotros podemos perfectamente decir que la velocidad de vaciado también va a ir disminuyendo. ¿Ya? Entonces, la velocidad máxima siempre se va a ocurrir cuando la diferencia de presiones o la diferencia de ρGH o de alturas va a ser máxima. ¿Ya? Entonces eso, más que nada, que tenéis que tener en consideración. Eso en cuanto a la 1, a la 1A. En cuanto a la 1B, nos están preguntando el tiempo que demora el sistema en reducir la mitad de esta brecha que está, es decir, H. ¿Ya? Entonces, para este caso, por lo general se trabaja con caudales, porque aquí estamos, el caudal, ¿qué es lo que te dice? Te dice eh, la cantidad de vaciado en cierto tiempo, ¿cierto? Aquí estamos, el caudal, ¿qué es lo que te ve? Te ve área por velocidad del fluido, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que, de cierta manera, el caudal del sistema, ¿cierto? Vamos a tener que el caudal del sistema se puede expresar como un caudal de entrada menos un caudal de salida. Esto siempre es así, ¿ya? Aquí si nosotros vemos y estudiamos la figura, podemos notar de que caudal de entrada no hay, ¿cierto? No hay nada que se me está ingresando agua al sistema, porque el sistema aquí estamos considerando todo el cilindro, ya todos los cilindros. Entonces, al fin y al cabo, nuestro caudal de entrada va a ser 0, ¿ya? Por lo tanto, va a tener solamente un caudal de salida en este caso, ¿cierto? Entonces vamos a definir como Q del sistema como un menos Q de salida, ¿ya? Y esto nosotros podemos expresarlo de otra manera, como el mismo Q que va a estar entrando hacia el cilindro de la derecha, porque al fin y al cabo lo único que está saliendo va a ser lo que está en mi cilindro de la izquierda, y eso tiene que ser igual a mi cilindro a lo que va a entrar en el cilindro de la derecha, ¿cierto? Entonces nosotros podemos decir que esto va a estar definido como un caudal correspondiente a lo que está saliendo de mi parte de la izquierda, mi cilindro de la izquierda. ¿Cómo expresamos nosotros ese caudal? Nosotros lo vamos a expresar como un área,
que en este caso sería como un área del estanque, ¿cierto? Y esto va a ir variando, va a tener una variación de temperatura, o sea, de temperatura, perdón, va a tener una variación de altura al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque va a ir disminuyendo la cantidad de fluido que está dentro de mi estanque. Y esa diferencia de altura que nosotros vamos a estar expresando a lo largo del tiempo, ¿cómo se puede expresar? Se puede expresar como un diferencial de Z en dt, ¿cierto? Donde nosotros tenemos en este caso, tenemos que esa diferencia de Z en dt me va a expresar de cierta manera una velocidad, o sea, una altura que va a ir variando a través del tiempo, ¿ya? Entonces, luego, nosotros podemos notar que el caudal se expresa como, la velocidad por el área, ¿cierto? Nosotros teníamos que la velocidad máxima perdón, en el primer lugar, la velocidad que nosotros teníamos, la habíamos calculado previamente. En este caso, la velocidad máxima correspondería a la raíz de 2GH, donde h variaba, ¿cierto? Entonces, este h nosotros lo vamos a hacer como un parámetro variable, al fin y al cabo. Entonces, el caudal que nosotros realmente estamos trabajando va a corresponder, que en este caso nosotros lo vamos a determinar como el caudal de salida, ¿ya? Va a ser menos, en este caso sería la velocidad, ¿ya? Porque la caudal es área por velocidad, entonces vamos a tener la velocidad, en este caso sería la raíz de 2GH, ¿cierto? Y esto lo multiplicamos por su respectiva área. Esta área vamos a hacer que esto sea el caudal de salida de la tubería como tal, ¿cierto? Y lo único, claramente nosotros no tenemos el radio del estanque y obviamente vamos a trabajar con lo que más nos conviene, que en este caso serían los parámetros de la tubería donde sale el agua, ¿cierto? Porque al fin y al cabo ese es el caudal de donde sale mi agua, literalmente. Entonces esto sería pi y esto sería un r cuadrado, donde tenemos el parámetro r, que esto vendría siendo velocidad y esto vendría siendo área. El signo menos simplemente es por la relación que nosotros hicimos previamente con el caudal del sistema. Entonces el caudal del sistema netamente va a ser el área del estanque multiplicado por un diferencial de altura en el respecto al tiempo, que al fin y al cabo me va a decir el vaciado de esta. Y el vaciado de esta va a ser netamente el caudal de salida del sistema, ¿ya? No sé si de momento estamos claros, de momento está ahí. Ahora vamos a escribir de nuevamente nuestra ecuación, a e en dz en dt, vamos a igualarlo a menos raíz de 2gh pi r cuadrado, ¿ya? Entonces tenemos esta ecuación como tal, y tenemos que, de cierta manera, a nosotros no nos conviene trabajar con los diferenciales, nosotros queremos trabajar con los términos. Ahora bien, ¿qué podemos decir? Nosotros podemos decir que estamos viendo, queremos ver el h, ¿cierto? Que nosotros queremos reducir el h. Entonces, al fin y al cabo, no nos interesa z. Entonces, tenemos que buscar una relación en lo que son los diferenciales. Entonces, nosotros podemos decir que lo que cambia h, ¿cierto? Lo que cambia h va a ser igual a 2 veces lo que va a cambiar z. No sé si se me entiende el por qué. Porque cuando nosotros variamos en, por ejemplo, en 1z, que me varía en 1z va a subir esto de acá. Por lo tanto, significa que la brecha se va a disminuir en 2. Entonces, pues, nosotros podemos hacer la igualdad de que dh es igual a 2 dz. Teniendo esto en consideración, nosotros vamos a proceder a reemplazarlo. ¿Y para qué hice este cambio? Se preguntarán. Para poder trabajar en los integrales y así poder despejar el h que nosotros andamos buscando, que es, o sea, al fin y al cabo nosotros queremos despejar el tiempo en función de la reducción de h, ¿ya? Entonces, vamos a reemplazar lo siguiente. Disculpa, es que me ¿Mm? perdí un poquito en el tema de que por la última parte, el Ya, de H, creo que es. sí. ¿Por qué decimos que dh es igual a 2 dz? Simplemente porque cuando nosotros bajamos, por ejemplo, un z aquí, ¿ya? eh, por ejemplo, aquí disminuimos la brecha de h, disminuimos en una unidad, ¿cierto? Esa unidad que va a disminuir acá significa que yo aquí disminuí la mitad acá y la mitad acá. No sé si me entiende. ¿Sí? ¿No? Si no, lo vemos al revés. Si nosotros cuando variamos Sí, lo sentí. aquí variamos 1 centímetro, baja 1 centímetro por decirlo así, ese 1 centímetro va a subir acá, porque claro, tienen la misma área, ¿cierto? Y entonces al fin y al cabo podríamos decir que con la variación de 1 centímetro acá, yo también estoy variando 1 centímetro hacia arriba acá, por lo tanto el h va a achicarse 2 centímetros, ¿sí?
¿No? ¿Aún no? Ya, a ver, Sí, más o menos. ¿sí? Ya, porque aquí, pum, esto, acá. Entonces nosotros decimos que aquí va a variar 1 centímetro, o sea, 1 centímetro, y ese centímetro que va a variar acá, se lo tengo que colocar acá, pues, porque al fin y al cabo, aquí estamos variando en volumen. No importa la velocidad ni nada, pero estamos aquí variando el volumen y aquí esto va a subir 1 centímetro más. Entonces, si esto se acorta 1 centímetro acá y esto se acorta 1 centímetro acá, de H se van a cortar, no se va a cortar 1 centímetro, se va a cortar 2 centímetros. Entonces, de Z, claro, se va a cortar 1 centímetro, pero de H se va a cortar 2 centímetros. Ahora sí o no, como que H va a disminuir el doble de lo que baja Z. Netamente porque, claro, lo que estoy sacando del cilindro de la izquierda lo estoy subiendo en el cilindro de la derecha también. Y el H contempla la diferencia de alturas entre el de la izquierda y el de la derecha. Eh, Siguiendo con el ejercicio, vamos a reemplazar lo que es nuestra ecuación, aquí la voy a denominar 1, y vamos a reemplazarlo para trabajar con las integrales de mejor manera. Entonces, esto era, sí, esto sería del estanque en este caso, sería de H medios, ¿cierto? Aquí va a pasar la raíz, en este caso sería raíz de 2GH, ¿cierto? Y esto me quedaría igual a menos pi r cuadrado, y este era un dt, ¿cierto? Dt. Ya. Entonces, aquí ya dejamos la h con la h y el t a un lado donde no nos interrumpa. Y vamos a aplicar la integral. En este caso tenemos la integral en dh y la integral en dt. Ahora se preguntarán, ¿qué términos de integrales corresponden estos valores? Al fin y al cabo, nosotros queremos determinar desde un tiempo cero a un t0. Eso es lo más sencillo. Pero ahora que nosotros despejamos ya lo que son las h, en este caso, sector de acá, nosotros queremos ver en el enunciado cuánto demora el sistema en reducir h a la mitad, ¿ya? Por eso no quise trabajar con Z, porque al fin y al cabo nosotros queremos trabajar solamente con el H. Entonces nosotros no nos interesa cuánto varía Z, pero al fin y al cabo esa variación de Z me va a estar influyendo en H. Entonces por eso hice esta relación de acá arriba. Entonces nosotros queremos variar desde que nuestro H vaya netamente desde H como tal hasta la mitad, es decir, hasta un H medio. Entonces, es por esto que hice esta integral como tal. Ahora bien, luego de resolver esta integral, no sé si está ahí, Camila, no sé si terminaste de entender la parte de arriba. eh, Es que se me cayó el internet. ya, Pero entendí el tema del 2 de Z, ya. pero ¿cómo llegaste al partido en 2 raíz de dos GH? Simplemente esta de Z se reemplazó, o sea, pasé el de H aquí, sería de H medio igual de Z, entonces se reemplazó el de Z acá, y esto de acá es de Z, ¿cachai? Ah, ya, Y después se pasó el dt para ya, el ya, otro lado. caché. Y simplemente ahora se aplica la integral y lo que tienen que tener en consideración es que el tiempo va de 0 a t de 0 y el h va de h a h medio. Y luego se procede a resolver la integral, que ya es un poco más tedioso y les doy el resultado del tiro, que t0 es igual a sobre pi r cuadrado, y esto es por la raíz de 2g, y esto multiplicado por la raíz de h menos la raíz de h medios, ¿ya? Esto, ya. Y ahí correspondería al T0, que significa el tiempo que se demora en que h, es decir, la brecha entre ambos cilindros, se reduzca a la mitad. Y finalmente en la C nos están preguntando una expresión que determine la altura en función del tiempo, y el tiempo en la que la altura se haga netamente, se haga cero, ¿ya? Es decir, que se igualen estas dos alturas de presión. Entonces, para la C, nosotros aquí, teniendo ya todo lo que encontramos previamente, vamos a replantearlo de nuevo. Vamos a tomar de nuevo este asterisco vamos a hacer, este puntito que vamos a hacer acá, que vendría siendo A, ¿cierto? Por la integral de h sobre 2 raíz de 2gh, y esto igual a menos pi
R cuadrado integral en dt. Ya. Pero ahora nos están preguntando una expresión que determine la altura en función del tiempo, ¿cierto? Y claramente el tiempo en que se va a hacer h, que la h se hace cero. Entonces, de partida, aquí estamos desde 0 hasta un t, que nosotros desconocemos, que vamos a dejar como variable, y este h va a ir desde h hasta lo que va a ser conocido como un ht. Este ht me indica que es una altura, una diferencia de altura, que me va a variar en función de la variable t que me va a quedar en el otro lado de la ecuación. Entonces, nosotros vamos a hacer el reemplazo aquí, y me va a quedar que la raíz de h de t menos la raíz de h es igual a menos t, esto es pi r cuadrado sobre a, y esto multiplicado por la raíz de 2g, ¿ya? Esto es simplemente resolviendo las integrales, y aquí, aquí nosotros podemos notar que ht va a ser una función. Nosotros vamos, que va a hacer que mi h dependa de un t, mi t va a corresponder a la variable, mi h en un principio es conocido, y r y a son conocidos, y g también es conocido. Entonces, por lo tanto, nos quedaría más que nada despejar la expresión que nosotros nos piden en C, que es la expresión altura en función del tiempo. Y esto simplemente la despejamos y quedaría como la raíz de h más, o sea, perdón, menos t pi r cuadrado sobre a por la raíz de 2g, ¿ya? Y todo esto al cuadrado, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ht estaba en raíz. Ahora, nosotros dijimos, nos están pidiendo dos cosas. Nos están pidiendo encontrar la expresión que determine la altura en función del tiempo, y también nos están preguntando el tiempo en que la altura se haga cero, ¿ya? Entonces, nosotros ya encontramos la expresión de altura en función del tiempo, que era ht, y ahora nos están preguntando el valor de t, ¿ya? Entonces, nos están preguntando el momento, el tiempo en el cual mi h se hace cero. Entonces, simplemente nos están preguntando que el argumento de esta expresión sea cero. Por lo tanto, tenemos que hacer que la raíz de h menos t por pi r cuadrado sobre a, raíz de 2g, esto sea igual a cero. ¿Por qué no incluir el cuadrado? Porque me da lo mismo. Al fin y al cabo, lo de adentro quiero que lo haga cero. El que 0 al cuadrado me va a dar cero, y ningún otro valor al cuadrado me va a dar cero. Entonces aquí, ¿qué nos queda despejar? Nos quedaría despejar este término de acá, que al fin y al cabo es el tiempo que se va a demorar en que la diferencia de alturas sea cero. Si nosotros despejamos, me va a quedar como, pasamos esto para acá, y se me pasa el resto dividiendo, me quedaría eh, raíz de h y raíz sobre raíz de 2g, y esto se me queda multiplicando a sobre pi r cuadrado, ¿cierto? Y aquí quedaría la expresión, el tiempo más que nada, en la cual mi diferencia de alturas sea cero. Es decir, que ambos estanques alcancen el mismo nivel, y obviamente cuando alcanzan el mismo nivel, nosotros podemos notar que el Bernoulli, esto va a ser cero, ¿cierto? Esta cancelación, por lo tanto la velocidad a la cual va a pasar el caudal va a ser cero, por lo tanto no va a seguir pasando caudal a través de estos dos fluidos, porque están a la misma altura, a las mismas presiones, y entonces no habría más transporte de fluido a lo largo de estos estanques. Y con esto encontraríamos este TH igual 0. ¿Ya? ¿Alguna duda aquí con el aplicado de Bernoullis o algo por el estilo? Si no, pasamos al otro ejercicio rapidito. Para el problema 2 tenemos algo similar, en la cual también tenemos un estanque, ¿ya? En el cual se va a encontrar en lo que es vaciado de este, pero en este caso, en este problema en particular, estamos frente a una bomba de presión, ¿ya? Entonces, la figura, están diciendo en la figura, muestra un estanque cilíndrico de diámetro 2R, lleno de agua hasta una altura H, ¿ya? Están preguntando aquí, hay una bomba mecánica que entrega una presión P constante, ¿ya? Y en T0 se abre un orificio muy pequeño, pero muy pequeño, con diámetro R sobre 1000, ¿ya?
Al fin y al cabo, ese R sobre 1000, de alguna u otra manera, nos están expresando de que toma un valor suficientemente pequeño en comparación al radio del estanque, ¿ya? Entonces, nos están preguntando, encuentra las condiciones para las cuales el líquido no sale por el orificio en función de la presión P. Ahora bien, nosotros tenemos que tener en consideración de que puede que yo le haga una perforación a mi estanque abajito, como parece aquí en la figura, y puede que mi agua no fluya, no, no caiga, no salga hacia afuera, hacia el exterior. Pero ¿qué tienen que tener en consideración? Tienen que tener en consideración que adentro va a haber una presión ejercida por esta bomba, y también vamos a tener una presión que se está ejerciendo con el agua. Entonces, puestos estos términos, tenemos que ver un Bernoulli en este sistema. Entonces, hay que tener en consideración que la única condición para que el flujo no salga por este orificio es que tanto la presión que está aquí adentro como la externa justo en el orificio sean iguales, ¿ya? Para este problema, o para conveniencia, vamos a trabajar con la presión manométrica. Y externamente, la presión manométrica, se dice claramente vamos a tener solamente la presión atmosférica, por lo tanto la presión manométrica va a ser solamente cero, va a ser igual a cero. Entonces con eso nos simplificamos de cierta manera el análisis. E internamente se tiene una presión hidrostática en función de la altura h, ¿cierto? Puesto que el fluido se va a encontrar en cierta presión, o sea, en cierto momento inmóvil, y vamos a tener que aplicar nuestro Bernoulli, ¿cierto? Entonces, para la 2, pum, vamos a tener nuestro Bernoulli, vamos a hacer que el punto 1 va a ser acá, es justo donde está esa flechita, el H, y el punto 2 va a ser justo la salida del estanque. Entonces, nosotros decíamos que la presión que nosotros tenemos, en este caso es P1 más un medio, vamos a hacer el Bernoulli completo para que no se confundan, o sea, esto me faltó un rho GH1, y esto es igual a P2 más un medio de rho velocidad al cuadrado de 2 más rho GH2. ¿Ya? Aquí el H, teniendo esto en consideración, teniendo estos ceros, aquí el límite acá, como el eje cero, ¿ya? Se nos cancelan el término del rho GH. Como decíamos que no queremos que el agua salga, es decir, no tome una velocidad, por lo tanto, no vamos a tener esta velocidad igual a cero, y la presión de afuera, según la presión manométrica, era igual a cero, entonces se nos cancela todo, todo lo de la izquierda, ¿ya? O sea, todo lo de la derecha, perdón. En cuanto a la izquierda, el vaciado, la velocidad de vaciado de este sistema, nosotros queríamos decir que el líquido que esté dentro de este estanque queremos que esté estático, ¿cierto? Por lo tanto, no va a tener vaciado, por lo tanto, podemos decir que es cero. Y si es que se moviera, la velocidad va a tender a cero, puesto que el orificio es suficientemente pequeño en comparación al área del estanque. Entonces, para este caso, tendríamos un P1 que según las presiones, claro, también adentro podemos tener una presión atmosférica, pero en este caso nos dice que la bomba ejerce una presión P constante. Entonces ese P1 va a corresponder al P que ejerce la bomba. Y por otro lado, tenemos el rho GH, ya que vamos a tener una presión hidrostática que va a estar en función de mi H mayúscula, que es qué tan lleno está este estanque de agua. Y claramente nosotros decíamos que lo íbamos a igualar a cero, puesto de que no queremos que el fluido salga de nuestro cilindro. Entonces, eh, para, la- para, el- para que se cumpla todo esto, con esta supuesto que nosotros queremos que no salga el agua de nuestro estanque, entonces tenemos que buscar nuestro H, dado que el P va a ser constante, el ρ, nosotros lo conocemos, que es el ρ de este caso del fluido, y el G también es constante como tal, por lo tanto, lo único que vamos a poder nosotros variar va a ser un H. Entonces, en cuanto al H que nosotros queremos buscar, vamos a despejarlo y nos va a quedar como H es igual a menos P sobre ρ G. Ahora, luego de nosotros encontrar esta relación, eh, quiero que le vean un poquito y me digan por qué el H va a ser negativo, ¿cierto?
Ahora, nosotros podemos decir que un h de una altura puede tomar un valor negativo si nosotros tomamos el sistema de referencia cero como justo donde está el orificio. Entonces, si nosotros lo tomamos como un h negativo, significa que el agua va a estar por debajo de esa referencia que nosotros tomamos. Y ahora hay que tener que tomar en cuenta lo que nosotros habíamos hecho. Nosotros habíamos establecido una presión manométrica. Por lo tanto, nosotros habíamos dicho que la presión de afuera era igual a cero, ¿cierto? Entonces, ¿qué nosotros podemos decir con este H negativo? Significa que la presión que está adentro de este cilindro, ¿cierto? Tiene que ser negativa, ¿cierto? O sea, no es que sea negativa, al fin y al cabo, este P de acá, nosotros tenemos que hacerle un valor de cierta manera negativo por el hecho de que queremos hacer positivo nuestro H, dado que nuestro ρ y nuestro G no son negativos. Ahora, ¿cómo hacemos este P negativo? Dado que las condiciones que nosotros establecimos son una presión manométrica, o sea, manométrica, nosotros tenemos que decir que la presión interna debe ser menor a la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica nosotros le tomamos como un cero. Y entonces cualquier presión menor a la presión manométrica va a tomar, o sea, a la presión atmosférica, según los estándares manométricos que nosotros estuvimos trabajando en el inciso A, van a ser negativos. ¿Ya? Entonces ahí sí es posible tener una presión negativa en nuestro interior. Entonces al fin y al cabo, como no pueden existir valores negativos de H, la única forma de que nuestro H sí exista es que la presión interna, es decir, la presión P que se ejerce aquí, tiene que ser menor a la presión atmosférica, ¿ya? Y eso me va a hacer que se cumplan todas las condiciones para que el fluido no salga de este estanque. Ahora, de que ya tenemos todo esto, encontramos las condiciones para que no salga el agua por este orificio, nos está preguntando en la B que si se cumplen las condiciones de caída de líquido, es decir, que ahora sí empieza a caer agua, nos están preguntando calcular el tiempo que demora el líquido en salir completamente. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que aplicar lo mismo, un Bernoulli en ambos puntos. En ambos puntos vamos a tener que P1 más un medio de ρ por V1 al cuadrado más ρ GH1. Esto es igual a P2 más un medio de ρ V2 al cuadrado más ρ GH2. ¿Ya? Entonces, nosotros, como le habíamos dicho, hecho el supuesto de que el, el- la sección transversal, es decir, el área del estanque, es mucho mayor que el área del orificio, nosotros con este supuesto nos podemos decir que la velocidad de vaciado, es decir, la velocidad 1, ¿ya? Con la que baja el nivel del agua, va a tender a cero. ¿Ya? Teniendo esto, podemos anular perfectamente esto de acá. Nuestro P1 va a contemplar nuestra presión P de la bomba y también va a ver una presión atmosférica influyente. Va a haber una presión P influyendo acá, ¿cierto? Entonces vamos a tener que este P1 menos P2, al fin y al cabo, la única diferencia de estas presiones va a corresponder a la presión ejercida por la bomba como tal, si nosotros tomamos presiones manométricas. Entonces, tomando la presión manométrica, esta presión de acá, como tenemos que es presión atmosférica, la presión manométrica es cero, para cancelar los términos, y nosotros habíamos hecho como sistema de referencia que justo aquí donde está el orificio, el H sea cero como tal, y aquí empieza a subir el H. Entonces se nos cancela otro término, y el Bernoulli simplemente es donde nosotros ponemos los puntos y los sistemas de referencia, tenemos que ubicarlos de la mejor manera para poder simplificar nuestro problema. Entonces por eso lo ubicamos ahí. Si quieren, Disculpa, ¿por qué cuenta, la presión 2 es cero? porque estamos trabajando con presión manométrica. Ya. Sí. Y acuerda que la presión manométrica establece el cero como la presión atmosférica. Ahora, si trabajáis con presión absoluta, claro, vais a tener un P2 correspondiente a la presión atmosférica. Pero te voy a empezar a agregar términos que no conviene agregar. ¿Cachai? Ya. Entonces, los Bernoulli, mientras más simplificado lo hagas, mejor. Así que
Teniendo esto, nos quedaría el Bernoulli expresado como un P1, en este caso que va a corresponder al P de la bomba, más un ρ GH, que ese H es la altura del agua en el cilindro, y esto va a ser igual a un medio de ρ por velocidad 2 al cuadrado, que es como la CB2 va a corresponder a la velocidad de vaciado del estanque. ¿Ya? En donde tenemos que, vamos a despejar V2, que nos va a interesar más adelante, que va a corresponder a 2P sobre ρ, ¿sí? Y esto más 2GH, y todo esto en raíz. ¿Ya? Ahora tenemos la velocidad de vaciado, es decir, la velocidad en el orificio que se creó acá, en este puntito de acá. Tenemos que ver, porque nos están preguntando cuánto se demora el líquido en salir completamente. Entonces va a ser una variación de volumen, ¿cierto? Esta variación de volumen, vamos a expresarla como un dB en dt. Y este dB en dt es simplemente la variación, o sea, es simplemente el caudal de lo que es nuestro sistema. Y el caudal de nuestro sistema, nosotros habíamos dicho que se expresaba como un caudal de entrada menos un caudal de salida, ¿cierto? El caudal de entrada no lo o sea, era igual a cero, y el caudal de salida se puede expresar con la velocidad sobre multiplicado por el área del orificio, ¿cierto? Entonces, por otro lado, vamos a expresar de mejor manera el lado izquierdo de nuestra ecuación, porque aquí esto lo vamos a llamar 1, porque lo vamos a ocupar más adelante. Entonces, nosotros decimos que nuestro volumen va a corresponder a una área del estanque, ¿cierto? Multiplicado por un h que varía en función del tiempo, ¿cierto? Entonces nosotros podemos decir que nuestro dV en dt va a ser igual a un h del estanque por un dH en dt, ¿cierto? Y nuestro área del estanque es pi r cuadrado, y esto sería dH en dt, ¿ya? ¿Por qué trabajamos con dH y por qué no trabajamos en dV? Porque más adelante nosotros queremos que ese h se haga cero, ¿ya? Y nos simplifica más que nada el resultado. Por eso más que nada es trabajarlo siempre con la altura y no se compliquen con términos que involucren más términos como el volumen, que en el volumen está incluyendo el área. Ahora, teniendo esto en consideración, nosotros vamos a ver el caudal de salida. O sea, el caudal de entrada, en principio, habíamos dicho que era cero, y el caudal de salida, ¿ya? Nosotros podemos expresarlo como un área, un velocidad por área, que en este caso, el caudal de salida es justo en el orificio acá. Por lo tanto, el caudal de salida es área del orificio por la velocidad en ese punto, ¿ya? Entonces, el área del orificio, en este caso, vendría siendo pi, y como habíamos dicho que el diámetro del orificio era r sobre 1000, por lo tanto sería r sobre 500, y esto me quedaría como 0,005 r al cuadrado, ¿cierto? Y esto multiplicado por la velocidad que nosotros habíamos calculado acá, aquí. Entonces aquí le voy a poner un B2 porque no me alcanza la hojita, ¿ya? Ahora, reemplazando todos estos valores en la ecuación que nosotros habíamos visto aquí, que había puesto aquí en 1, nosotros habíamos dicho que esto se hacía 0, entonces nosotros podemos decir que el dB en dt se puede expresar como un pi r cuadrado dh, ¿cierto?, en dt, y menos el qs. Y el qs habíamos dicho que era menos, esa que era pi, perdón, en este caso sería pi 0,005 r al cuadrado por la raíz de 2p sobre ρ más 2gh, que es V2, que lo habíamos encontrado acá arriba. Pero ojo, aquí la ecuación tiene menos qs, por lo tanto sería menos todo ese término, ¿ya? Y empezamos a simplificar términos. Vamos a ver el dh con las h, y el dt lo vamos a dejar solito a un lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar el dt para la derecha y todo esto acá para la izquierda, ¿ya? Entonces nos quedaría como menos, ¿ya? En este caso pasa esto dividiendo, y es 1 sobre 0,005 al cuadrado, y quedaría 40.000, ¿ya? dh, y todo esto sobre
En este caso deberían siendo la raíz, porque aquí se me cancelan los pi, se me cancelan los r cuadrado, por si no lo había notado. Me quedaría solamente el 0,005 al cuadrado, dividiendo acá, que al fin y al cabo lo pasa acá arriba como 40.000, porque es 1 sobre eso, es lo mismo que 40.000, y la raíz de 2p es 2p rho más 2gh, ¿ya? Y esto igual a dt, ¿ya? Por eso vamos el dt hacia la derecha. Y nos quedaría más que nada integrar. Y nos están preguntando simplemente el tiempo en que se demora en salir completamente el líquido. Entonces vamos a integrar, aplicar la integral, y me quedaría que la integral, vamos a dejar aquí menos, la integral es de 40.000 dh en raíz de 2p sobre rho más 2gh, ¿ya? Y esto es igual a la integral de dt. Y ahora vemos los parámetros de integración. En t, nosotros nos interesa solamente el tiempo, que va desde 0 hasta un tiempo que se va a demorar en vaciar completamente. Y aquí viene lo importante. Vamos a nosotros el h, en este caso, el h que varía, va a ir desde un h mayúscula, que va a ser el h inicial, y nosotros lo queremos vaciar completamente, por lo tanto, esto es 0, ¿ya? Y con esto, nosotros nos va a quedar aquí un t igual a la integral de esto. Entonces vamos a quedar t igual a 40.000 sobre g raíz de rho. Todo esto multiplicado por, esto es raíz de 2gh más 2p, y esto menos raíz de 2p, ¿ya? Y con eso encontramos el tiempo necesario para que se vacíe todo el estanque, dado las condiciones que nosotros le habíamos dado. Respecto a Bernoulli, tengan en consideración, y por favor, suelten la mano, con el ámbito de las suposiciones. Cuando nosotros establecemos referencia en un punto, no lo establecemos porque se vea más bonito, lo establecemos porque realmente es conveniente y nos simplifica el problema. Si nosotros establecemos, tenemos muchos puntos donde establecer Bernoulli, traten de hacer ejercicios para que suelten la mano y así encontrar el lugar adecuado para simplificar la mayor cantidad de términos, ¿ya? Pero por lo general siempre se hacen como en el límite superior del líquido que nosotros estamos vaciando, y luego es donde está la velocidad o donde se hace el vaciado de este líquido. ¿Para qué hacemos esto? Para que mi altura en donde se hace el vaciado sea cero, y obviamente lo ideal es que se trabaje con presión manométrica para hacer que la presión atmosférica sea cero y no se nos haga un término más. ¿Y para qué se utiliza el primer punto como en la superficie del fluido que estamos vaciando? Porque por lo general todos los ejercicios que he visto en 130, porque después esto lo van a ver en gestión energética, se dice que el orificio es suficientemente pequeño en comparación del estanque, por lo tanto, la velocidad de vaciado tiende a tener un valor cero. Va a tender, no es que sea cero, porque va a estar variando igual, pero va a variar tan lento que va a tender a cero, ¿ya? Si es que no es así, se le va a especificar la velocidad de vaciado, y ahí lo tienen que incluir en el Bernoulli, ¿ya? Y las presiones se trabajan por lo general con manométricas para esto, para hacer que esas P se me hagan cero. Ahora había una P exterior a la presión atmosférica, entonces ese P no lo puedo descartar y trabajo con él, ¿cachan? Y ahí es más que nada soltar la mano con los Bernoulli para poder resolver este ejercicio. Y el resto es más que nada términos matemáticos.